Hola gente, ¿cómo están? Esta vez soy yo, tal vez no se acuerden de mí porque estuve desaparecido por 3 años. Bueno, decidí volver a este humilde canal ya que encontré un iceberg muy interesante sobre un deporte que me gusta mucho y más sobre sus polémicas, las cuales no son pocas, pero eso lo vamos a dejar para otro momento. Ahora nos queremos centrar en los momentos oscuros y conspiraciones en el fútbol. Les quiero decir, encontré este iceberg en una comunidad inglesa, por tanto el iceberg está en inglés, pero yo soy color cartón, voy a traducir lo que sea necesario. Una vez explicado esto, empezamos con el nivel 1, la corrupción de la FIFA. Como sabemos, el fútbol es uno de los deportes más vistos y practicados en el mundo, y la entidad que regula a las federaciones a nivel mundial es la FIFA, la cual, al ser una entidad con un propósito tan grande, es normal que sea acusado e investigado de corrupción a medida que crece el fútbol. ¿Por qué son estas acusaciones? Es muy fácil deducir que la FIFA tiene mucho dinero en movimiento. Se podría decir que es un factor muy importante, pero no el único. Otros factores son la dificultad de sus operaciones y sus decisiones muy polémicas. Ahora, con esto se podría decir que la FIFA sí tiene polémicas, y una de las más grandes es la muy conocida FIFA Gate, la cual fue en 2015. Es el caso de corrupción más grande dentro del deporte, y según las consultas que hice, fueron alrededor de 200 millones de dólares, que estaba involucrado de sobornos para organizar torneos FIFA en ciertos lugares en el mundo. Escándalo de los mordiscos de Suárez. Bueno, esto es un caso muy conocido, pero investigando sobre esto recién me entero que Suárez en toda su carrera ha tenido 3 mordidas. La primera fue en 2010, cuando Suárez aún jugaba en la liga holandesa en un Ajax y PSV Eindhoven. Suárez estaba discutiendo con Otman Bakal y en una acción muy rara lo mordió en el hombro. Por esta mordida Luis fue sancionado con 7 partidos por la Federación Holandesa. La segunda mordida fue en 2013, ya con Luis en la Premier. Llegó un encuentro Liverpool vs Chelsea, el partido estaba 1-2 a favor del Chelsea, cuando en el minuto 73 en el área Luis mordió a Branislav Ivanovic en el brazo. Como en la primera mordida, el árbitro no la vio por alguna razón y no lo sancionó al momento, pero después de una investigación de la Federación Inglesa, Luis fue sancionado por 10 partidos y lo multaron. La última mordida fue la más famosa y con mucha razón, en el Mundial 2014 Italia vs Uruguay, en octavos al minuto 78 Luis y Chiellini estaban en un forcejeo y muy de la nada Luis lo mordió en el hombro. Por eso la FIFA lo sancionó con 9 partidos con su selección y 4 meses sin jugar al fútbol. Benjamín Mendy y su escándalo. Recordemos un poco de Benjamín Mendy, un excelente lateral, que fue sin duda uno de los mejores en su posición. En cuestión de títulos ganó una Copa del Mundo y todo lo posible dentro de Inglaterra con el City, pero ahora sí hablemos de su escándalo. El 10 de agosto de 2022 empieza el juicio de Benjamín Mendy, el cual fue acusado por 7 mujeres de sucesos relacionados a hacer el delicioso sin consentimiento. Los sucesos pudieron ser entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa en Presbury. También tenemos en cuenta que Mendy fue suspendido del City el 15 de agosto de 2021 porque en ese momento estalló el escándalo. Después, en julio de 2023 fue declarado no culpable de los últimos 2 cargos que se enfrentaba. Con eso, los otros cargos que se habían resuelto en enero del mismo año. Como dato curioso, el jurado que dio el veredicto fueron 6 hombres y 6 mujeres. Se podría decir que tuvo un final feliz porque después de lo sucedido, él pensaba que ningún club lo iba a querer, pero un 19 de julio de 2023 el FC Lorient anunció su fichaje con el equipo. Firmó por 2 años. Eriksen 2020 euros. En la Euro 2020, que realmente se celebró en 2021 por cuestiones de la enfermedad de ese momento, en el partido inaugural entre Dinamarca vs Finlandia pasó un suceso muy horrible a Christian Eriksen, ya que en el minuto 42 en un saque lateral de una manera repentina se desplomó en el campo, lo cual obviamente silenció el Parken Stadium porque era una imagen muy fuerte, ya que Eriksen estaba tirado en el suelo sin moverse. Por suerte que sus compañeros fueron rápidos y empezaron a hacerle RCP antes que llegara el equipo médico. Por suerte pudo recuperar el pulso y lo llevaron a Rikshospitalet en Copenhague. El diagnóstico que le dieron fue un paro cardíaco. Después de un periodo de recuperación, Eriksen se pudo someter a una implantación de un desfibrilador cardio-verter implantable que ayuda a regular el ritmo cardíaco. Quiero que miren esta parte donde el capitán de Dinamarca Simon Harry Kasper Schmeichel están consolando a la esposa de Christian Eriksen.
Soborno. Este punto no es necesario explicarlo, pero tenemos en cuenta el FIFA Gate, ya que como ya dije, los sobornos dentro de FIFA para hacer Copas América en USA o mundiales dentro de países ricos entre otros, pero estos son los más conocidos. Jugadores que cometen delitos. Nos referimos a todos los jugadores que fueron acusados de delitos, como el ya mencionado Benjamín Mendy o como Dani Alves, acusado de lo mismo que Benjamín, solo que él sí fue condenado, o casos diferentes como Karim Benzema, implicado en chantaje con un video subido de tono, por así decirlo, de Mathieu Valbuena. La lista es larga, pero esto es a lo que se refiere este punto. Mason Greenwood incidente. Bueno, otro jugador acusado de algo no tan bonito. Bueno, para saber un poco más sobre el Mason Greenwood, una joya de la cantera del United con 20 años, era una de las promesas del United entonces. En enero 2022 llegó y fue acusado por su expareja, lo acusó de agresión física y sexual, presentando pruebas gráficas, pero el 2 de febrero de 2022 fue liberado bajo fianza. Después de esto prácticamente fue borrado de cualquier lado, ya sea del United y también del FIFA, Football Manager. Como seguía en contrato con el United, igualmente entrenaba, pero solo hasta octubre de 2022, que por intentar hablar con su pareja, por eso fue arrestado y salió bajo fianza el 19 de octubre de 2022. Después de esto pasó algo muy importante para el caso, ya que Crown Prosecution Service, los encargados de llevar este juicio, anunciaron la suspensión del proceso penal, ya que varios testigos clave fueron retirados y también la aparición de nuevo material que no daba una perspectiva realista sobre la condena. Después de esto, Mason fue presuntamente inocente, pero el United tuvo que hacer investigaciones propias para poder tomar la decisión de qué hacer con Mason Greenwood. Esta investigación tuvo en sus manos una parte de la investigación policial. Con esto no podían tomar una decisión donde Mason se podía quedar en el club, ya que la presión social los comería, ya que se veía las primeras protestas en las primeras fechas de la Premier, aunque el Manchester veía con buenos ojos la vuelta de Mason con el equipo, solo que no lo hicieron público, pero después cambiaron de opinión y buscaron una forma de sacarlo de Old Trafford. Sonaba sorprendente que el Getafe lo pudo firmar. Aunque en Inglaterra lo seguían persiguiendo, en España lo recibieron como un gran fichaje en Coliseum. Alfonso Pérez fue recibido por más de 5.000 aficionados del Getafe. En estos momentos ya no se encuentra en el Getafe, sino que se fue vendido hacia el Marsella. Copa del Mundo Qatar 2022. La Copa del Mundo Qatar 2022 estuvo envuelta por mucha polémica. Primero, las condiciones laborales. En esto se denunció condiciones laborales precarias y abusivas para los trabajadores migrantes, principalmente de países asiáticos, que construyeron los estadios y la infraestructura necesaria para el evento. También se reportaron casos de explotación laboral, salarios bajos, jornadas laborales excesivas y muertes en obra. Otra polémica muy grande fueron los derechos LGTB en Qatar, porque la homosexualidad es ilegal y existe una gran discriminación hacia esta comunidad. Esto generó una gran preocupación a nivel internacional, ya que muchos consideraron que no era un ambiente seguro para todos los hinchas, porque este país no era tan liberal. También la cuestión sobre el trato a la mujer en este país, ya que la mujer tenía muchas restricciones en Qatar, como control sobre varios aspectos de su vida, la libertad de movimiento y la toma de decisiones. La elección sobre el anfitrión de este torneo fue una decisión muy criticada, y eso que esta elección fue el 2 de diciembre de 2010. Con esta decisión nos ayudó a destapar la corrupción dentro de la FIFA. Aunque suena raro, Estados Unidos quedó en segundo lugar en esta votación. Por lo mismo, como es Estados Unidos, buscó al FBI y así se empezó a investigar a la FIFA hasta el FIFA Gate. Esto se descubrió porque la Academia Aspire, un Brasil-Argentina, la participación de Nicolás Sarkozy y Mohamed bin Hammam fueron los protagonistas investigados por esta decisión. El informe muestra a Michael García bin Hammam, presidente de la Federación de Qatar en ese momento, que movió cerca de 3,6 millones de euros en sobornos. Jack Warner fue uno de los sobornos más llamativos, porque el ex vicepresidente de la FIFA, quien recibió 1,2 millones de euros después de la votación del 2 de diciembre de 2010. Otra polémica de este mundial fue su clima, ya que Qatar tiene un clima desértico, con temperaturas extremadamente altas durante gran parte del año. Esto crea desafíos importantes para la salud de los jugadores y los aficionados, por eso era necesario tomar medidas para poder garantizar la salud de estos. Este mundial también rompió una regla muy importante dentro de los mundiales, la cual es que el anfitrión siempre gana en el partido debut, ya que el 20 de noviembre de 2022, el estadio Al Bayt estaba listo para dar inicio a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.
La victoria de Ecuador por 2-0 no solo significó solo un triunfo, sino que marcó un hito en la historia de los mundiales. Ya que esta regla vino desde el primer mundial que se celebró. Racismo, sexismo y odio. Este punto en este iceberg no lo hace muy nivel 1, pero bueno, tenemos que hablar sobre estos tres problemas dentro del fútbol, pero vamos uno por uno. Primero, el racismo. Este es un problema muy grande dentro del fútbol de élite. Por decir un caso sobre esto podría ser Vinicius Junior, que es una víctima constante de racismo dentro de España, incluso llevando a sanciones a clubes y aficionados, incluso estos, teniendo ideas un poco curiosas. Pero tampoco tenemos que olvidar el otro lado de la moneda, donde Vinicius Junior, por responder, ha recibido varias tarjetas amarillas. Sigamos con el sexismo. Bueno, este es un punto un poco más complicado. Un ejemplo fue el beso no consentido a Jenny Hermoso por parte de Luis Rubiales en la celebración de la Copa del Mundo 2023. Esto es un gran ejemplo para mirar que en el fútbol existe mucho sexismo, ya sea en el fútbol donde se han registrado casos de favores sexuales por jugar o por subir al primer equipo. Uno de los casos más horribles fue en la selección femenil de Venezuela. Las jugadoras denunciaron Kenneth Seremeta y Williams Pino por delicioso sin consentimiento, abuso físico y psicológico cuando estaban con su selección. En total fueron 24 que denunciaron. Ahora nos toca el odio. Este es el odio que se le puede tener a un club o un jugador. Podría irme por la fácil y decir Vinicius Junior, pero yo quiero explorar casos un poco más antiguos, como el caso de Ian Uribe. Nos vamos al 2020, cuando un tipo estaba jugando FIFA en el modo Ultimate Team usando la carta icono de esta Ian Uribe, y como con este jugador perdió el partido, al jugador enojado no tuvo una mejor idea que mandar 20 mensajes con insultos racistas al Instagram de Uribe, lo cual se hizo público, y estos insultos llevaron a juicio a Patrick O'Brien, lo cual no llegó a nada porque se declaró culpable y no tuvo sentencia más que donar dinero a una organización en contra del racismo y una disculpa pública a Ian Uribe. Obviamente este tipo fue baneado de por vida del FIFA. Si quieren otro caso de ate pero no relacionado con el racismo, podría hablar sobre Harry Maguire y su llegada al Manchester United. Al convertirse en ese momento en el traspaso más caro de un defensa, se tenía una esperanza muy grande en Old Trafford por volver a ser un equipo grande de nuevo, pero Maguire no dio el rendimiento esperado, cometiendo errores muy tontos, esto llegando a ser relegado a la banca y quitándole su cinta de capitán. Eso dentro de las canchas, porque fuera de ellas los hinchas empezaron a tirar odio por su rendimiento, incluso llegando a crear un meme acerca que cualquier error defensivo en otros equipos ya eran catalogados como Harry Maguire. Nivel 2. Poco profundo. Hillsborough. Si les soy sincero, no conocía este evento, pero al investigar para explicar este iceberg recién me enteré sobre este suceso que está en la historia del fútbol inglés. Bueno, les explico. En las semifinales de la FA Cup en un Liverpool vs Nottingham Forest, antes de iniciar el partido, muchos hinchas del Liverpool estuvieron acumulados de una manera que no había manera de entrar por la sobreventa de entradas. Al estar tantas personas en las gradas, generaron una avalancha de personas, lo cual hizo que se empujaran entre sí y que los hinchas cayeran contra las vallas de seguridad, lo cual les hizo sufrir asfixia y otras lesiones muy críticas. En total fueron 97 fallecidos, 94 el mismo día de la tragedia, y 776 heridos, y eso es lo que hace ser uno de los incidentes más fuertes dentro del fútbol inglés. Solo para agregar, Steven Gerrard, capitán del Liverpool entre 2004 y 2015, dijo públicamente que un primo suyo de 10 años, que murió en la tragedia de Hillsborough, es su gran inspiración. UEFA ayudó a Inglaterra 2020. Grooming. Primero, para entender este punto, ¿qué es el grooming? El grooming es una forma de manipulación emocional donde un adulto o un adolescente mayor quiere hacer cosas más 18 con un niño o niña, obviamente sin su consentimiento. La verdad no me gustó investigar sobre esto, pero les traigo algunos de los casos más sonados. Quedó en que los jugadores no fueron obligados a hacer esos actos, por eso no existía una red que los relacionara con los investigados, pero eso no significa que el caso quedó ahí. En diciembre de 2023, Martín Bustos, el árbitro de fútbol, fue condenado con 12 años de prisión por promocionar estos actos de manera agravada y abusando de la vulnerabilidad de los menores. También tenemos que agregar que él ya tenía una pena por grooming que era de 3 años. Eso sí, tampoco nos olvidamos de Bayone, Dalsin y Fleitas. Ellos accedieron a un juicio corto y por esto obtuvieron 10 años de cárcel por lo mismo que Bustos.
Ronaldo 1998. Se jugaba el Mundial 98, estaba a punto de jugarse Francia vs Brasil en la final de Francia 98. La noche antes Ronaldo estaba en su cuarto de hotel descansando antes de la final cuando de repente comenzó a sufrir convulsiones en el cuarto. También estaba Roberto Carlos, el mismo que llamó a los médicos, lo revisaron y llevaron a una clínica para que le hagan estudios. Después de esto Mario Lobo Zagallo de TDS Brasil tuvo la idea de sacarlo del 11 titular que saldrían contra Francia. Cuando Ronaldo se dio cuenta de esto se acercó al DT para decirle que estaba bien y que quería jugar, lo cual no se opuso ni los médicos pusieron problemas para no ser señalados por la pérdida de Brasil en la final del mundo. Después de la derrota de Brasil, se empezó a crear varias teorías de por qué jugó Ronaldo esa final, como que si Nike obligó que Ronaldo jugara esa final o que Nike obligó a la Federación Brasileña a poner a Ronaldo. Lo único que es real es que nadie sabe lo que pasó ni Ronaldo supo. Como dato antes de acabar con este punto, según el gráfico médico el fenómeno pudo haberse ido al otro mundo en la cancha. WC Spurs. Estuve buscando información sobre este punto, no sé si está bien explicado o si está correcto porque no encontré información suficiente que hable sobre esto, solo un artículo publicado por Tottenham Hotspur que habla sobre el Mundial 2010 en Sudáfrica y sus jugadores en finales del mundo como Eddie Bailey y Sir Alf Ramsey para Inglaterra en 1950, siendo los primeros en este artículo. Como les digo, no sé si estaba bien o mal explicado este punto, pero esa es la información que encontré. Les voy a dejar el artículo en la descripción para que puedan revisarlo si quieren. Lasaña. Estos son de los casos más XD que he podido ver en este nivel porque comparado con lo demás que ya vimos en el nivel 1 y nivel 2, esto es lo más suave. Bueno, nos vamos a la Premier de 2006 el 6 o 7 de mayo según la Fandom Wiki del Tottenham del 2006, 10 jugadores de los Spurs fueron intoxicados por una lasaña justo antes de uno de los partidos más importantes porque tenían la posibilidad de jugar Champions de nuevo. Tenían que igualar el resultado del Arsenal contra el Wigan para quedarse con el cuarto puesto y volver a jugar Champions. Uno de los 10 jugadores afectados fue Edgar Davids. Bueno, lo que pasó fue que el Arsenal ganó 4-2 contra el Wigan y los Spurs por la baja de varios jugadores perdió 2-1 contra el West Ham y no pudo clasificarse a Champions esa temporada. Después de la llamada lasañagate se crearon varias teorías para explicar el suceso, como que el West Ham había intoxicado su comida o una más random como que a Ser Wenger mandó a dañar la comida XD. Transferencia de Di Stéfano. El traspaso de Di Stéfano al Real Madrid tuvo mucha polémica, primero por el doble contrato que tuvo porque el Barcelona y el Real Madrid llegaron a buenos términos con River y Millonarios que eran dueños de la ficha de Di Stéfano. Por alguna razón la Federación Española se metió para calmar las aguas y decidir de manera arbitraria que Di Stéfano iba a jugar un año en cada club. Cuando el Barcelona tuvo una mejor perspectiva de la situación, mejor rescindió el contrato de Di Stéfano, el cual se fue al Real Madrid para ser una leyenda y formar parte de uno de los equipos más dominantes de la historia. Existe una leyenda que dice que el Real Madrid aceptó favores del régimen para tener a Di Stéfano en su club. La leyenda de Ramsey. Yo sé que la traducción no es literal, pero mucha gente la conoce como la leyenda de Ramsey. Antes de explicar su leyenda tenemos que saber quién es Ramsey. Es un futbolista profesional galés conocido por su habilidad en el medio campo y por eso tuvo pasos por el Arsenal y la Juventus. Ahora sí, ¿en qué consiste su leyenda? Bueno, se explica fácil: cuando Ramsey mete un gol una celebridad se va de este mundo. La leyenda comenzó en 2010 cuando Ramsey metía un gol. Por alguna extraña razón una celebridad dejaba este mundo. Esto se hizo muy famoso ya que Ramsey estaba en un club grande de Inglaterra en ese tiempo como lo es el Arsenal. Uno de los goles más famosos fueron el gol que hizo al Manchester United el 1 de mayo de 2011 y un día después desvivieron a Bin Laden. La mano de Dios. Un incidente muy conocido dentro del fútbol que sucedió en el mítico Estadio Azteca en Ciudad de México. Al minuto 51 Maradona en un salto dentro en el área, Maradona toca el balón con la mano, el portero inglés Peter Shilton no supo qué hacer y solo vio caer el primer gol. Después al minuto 55 cae el gol más impresionante dentro de los mundiales, más conocido como el gol del siglo, donde Maradona se la lleva desde media cancha y se regatea a todos lo que se le ponen enfrente y hace un golazo al regatear al arquero. UEFA Lona vs Chelsea. También conocido como el robo de Stamford Bridge, este es el partido más conocido por sus muchos errores arbitrales a favor del Barcelona. Nos vamos al 6 de mayo del 2009, se enfrentaban Barcelona vs Chelsea en el partido de vuelta en la casa del Chelsea.
El partido fue muy polémico porque son al menos 4 jugadas de claro penalti. Un gol de Essien al minuto 9 puso al Chelsea en la final de la Champions. Casi al final del partido Andrés Iniesta empató el partido con un golazo que se llamó el Iniestazo. Con esto el Barcelona pasó a la final de esa Champions por la regla del gol de visitante. Eso sí, Domenico Brevo pasó a la historia como el árbitro más criticado incluso después de Byron Moreno en el Mundial de 2002 Corea-Japón. Incidente del carro de Alonso. Bueno, volvemos a lo turbio de este iceberg. Marcos Alonso, exjugador del Barcelona y actual jugador del Celta de Vigo, tuvo un incidente con su carro, el exceso de velocidad y estar con los efectos del alcohol. Creo que ya saben a dónde va esto. Bueno, expliquemos lo que sucedió. Era 2 de mayo de 2011 a las 7:15 de la mañana, tuvo un choque contra un muro y por lo cual falleció una universitaria de 19 años y otros 3 pasajeros. Marcos Alonso tuvo que enfrentar los cargos de homicidio imprudente, superar el límite de velocidad el cual era 50 km por hora y él iba a 112,8 km por hora y su último cargo fue superar la tasa de alcohol permitida para conducir. Por todo esto estaba para enfrentar al menos 4 años de cárcel. En ese momento jugador del Bolton Wanderers, el penal 8 de Madrid falló in voce de una sentencia de 3 años 4 meses y una multa que después se le rebajó la condena a 1 año 9 meses y un día en cárcel, pero después cambió de pena de cárcel a pena de multa. Tuvo que pagar alrededor de 61.000 euros y porque la multa fue tan baja. Si estuvo fuerte el accidente, bueno, pues se le bajó la multa porque hizo varios pagos por daño a la moral y en total tuvo que pagar 109.000 euros de ese tiempo y actualmente son 125,350 euros. Bueno mi gente, hasta aquí dejo este video ya que si estuvo un poco fuerte y extensa la investigación para este video por los temas y porque en algunos lugares no tenían fechas ni números ni algo parecido, entonces tuve que investigar a fondo, pero bueno, como ya saben, en los próximos días voy a estar subiendo la parte 2 con los niveles 3 y 4. Con esto me despido de esta primera parte del iceberg sobre los momentos oscuros y conspiraciones dentro del fútbol.